Creed en sus profetas. Martes 19 de mayo 2026, segundo de Crónicas 31. Cuando se acabó todo esto, todos los de Israel que habían estado presentes fueron por las ciudades de Judá, rompieron las piedras rituales, cortaron los árboles rituales de acera y derribaron los lugares altos y los altares de todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con ellos. Después todos los hijos de Israel regresaron a sus ciudades, cada uno a su posesión. Reorganización de sacerdotes y levitas. Ezequías constituyó los grupos de los sacerdotes y de los levitas, conforme a sus grupos, y cada uno según su oficio, tanto los sacerdotes como los levitas, para los holocaustos y los sacrificios de paz, a fin de que sirvieran, dieran gracias y alabaran en las puertas de la morada del Señor. El rey contribuyó con una parte de su patrimonio para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los sábados, de las lunas nuevas y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. También mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que dieran a los sacerdotes y a los levitas la porción que les correspondía, para que se mantuvieran dedicados a la ley del Señor. Cuando fue divulgada esta orden, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino nuevo, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Asimismo, trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá trajeron los diezmos de las vacas y de las ovejas, y los diezmos de las cosas consagradas al Señor su Dios, y lo acumularon en montones. Comenzaron a hacer aquellos montones en el mes tercero y acabaron en el mes séptimo. Ezequías y los magistrados fueron a ver los montones y bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, le respondió: Desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa del Señor, hemos comido y nos hemos saciado, y ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo, y ha sobrado esta gran cantidad. Entonces Ezequías mandó que prepararan unas cámaras en la casa del Señor. Las prepararon y pusieron fielmente en ellas las ofrendas, los diezmos y las cosas consagradas. A cargo de ello estaban el oficial Conanías, levita, y su hermano Simei, segundo en rango, Jehiel, Azarías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías eran supervisores bajo el mando de Conanías y de su hermano Simei, por disposición del rey Ezequías y de Azarías, director de la casa de Dios. El levita Coré, hijo de Imna, guardia de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios, de la distribución de las contribuciones al Señor y de las cosas más sagradas. Bajo su mando estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías. En las ciudades de los sacerdotes encargados de distribuir con fidelidad a sus hermanos sus porciones, conforme a sus grupos, desde el mayor hasta el menor. A los varones de acuerdo con sus genealogías, de 3 años para arriba, y todos los que entraban en la casa del Señor para realizar su tarea diaria, según su servicio en sus deberes y de acuerdo con sus grupos. Lo mismo a los sacerdotes inscritos en las genealogías, según sus casas paternas, y a los levitas de 20 años para arriba, conforme a sus deberes y sus grupos. Ellos estaban inscritos en el registro con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, de toda la asamblea, porque con fidelidad se consagraban a las cosas sagradas. Además, para los hijos de Aarón, los sacerdotes, que estaban en los campos alrededor de sus ciudades, había hombres designados por nombre en cada una de las ciudades, para que dieran porciones a cada varón entre los sacerdotes y a todos los levitas registrados en las genealogías. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Él buscó a su Dios en toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios y en la ley y los mandamientos. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Profetas y Reyes, capítulo 9. Elías el Tisbita. Fue tan solo por su fe poderosa en el poder infalible de la palabra de Dios como Elías entregó su mensaje.
Si no lo hubiese dominado una confianza implícita en aquel a quien servía, nunca habría comparecido ante Acab. Mientras se dirigía a Samaria, Elías había pasado al lado de arroyos inagotables, colinas verdeantes, bosques imponentes que parecían inalcanzables para la sequía. Todo lo que veía estaba revestido de belleza. El profeta podría haberse preguntado cómo iban a secarse los arroyos que nunca habían cesado de fluir, y cómo podrían ser quemados por la sequía aquellos valles y colinas. Pero no dio cabida a la incredulidad. Creía firmemente que Dios iba a humillar al apóstata Israel y que los castigos inducirían a éste a arrepentirse. El decreto del cielo había sido dado. No podía la palabra de Dios dejar de cumplirse, y con riesgo de su vida, Elías cumplió intrépidamente su comisión. Como un rayo que bajara de un cielo despejado, el anuncio del castigo inminente llegó a los oídos del rey impío. Pero antes que Acab se recobrase de su asombro o formulara una respuesta, Elías desapareció tan abruptamente como se había presentado, sin aguardar para ver el efecto de su mensaje. Y el Señor fue delante de él, allanándole el camino. Se le ordenó al profeta: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El rey realizó diligentes investigaciones, pero no se pudo encontrar al profeta. La reina Jezabel, airada por el mensaje que los privaba a todos de los tesoros del cielo, consultó inmediatamente a los sacerdotes de Baal, quienes se unieron a ella para maldecir al profeta y para desafiar la ira de Jehová. Pero por mucho que desearan encontrar al que había anunciado la desgracia, estaban destinados a quedar chasqueados. Ni tampoco pudieron evitar que otros supieran de la sentencia pronunciada contra la apostasía. Se difundieron prestamente por todo el país las noticias de cómo Elías había denunciado los pecados de Israel y profetizado un castigo inminente. Algunos empezaron a temer, pero en general el mensaje celestial fue recibido con escarnio y ridículo. Las palabras del profeta entraron en vigencia inmediatamente. Los que al principio se inclinaban a burlarse del pensamiento de que pudiese acaecer una calamidad, tuvieron pronto ocasión de reflexionar seriamente, porque después de algunos meses la tierra, al no ser refrigerada por el rocío ni la lluvia, se resecó y la vegetación se marchitó. Con el transcurso del tiempo, empezó a reducirse el cauce de corrientes que nunca se habían agotado, y los arroyos comenzaron a secarse. Pero los caudillos instaron al pueblo a tener confianza en el poder de Baal y a desechar las palabras ociosas de la profecía hecha por Elías. Los sacerdotes seguían insistiendo en que las lluvias caían por el poder de Baal. Recomendaban que no se temiese al Dios de Elías, ni se temblase a su palabra, ya que Baal era quien producía las mieses en sazón y proveía sustento para los hombres y los animales.